Vamos a nuestras Biblias, a la primera carta de Timoteo, que es el texto que nos corresponde estudiar este mes, primera de Timoteo, y nos vamos a situar en el capítulo 1 y estaremos leyendo los versículos 8 y 10, como los leyó nuestro hermano Giancarlos, antes de iniciar la exposición. Leamos lo que dice el texto, versículo 8 en adelante. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos, para los pérjuros y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Amén. Este texto que acabamos de leer, mis hermanos, tiene una curiosidad que probablemente una lectura ligera hace que se escape de nuestra vista la curiosidad que tiene el texto. Probablemente alguien diga, pastor, yo lo noté. Muy bien por usted, mi hermano, pero otros, cuando lo leímos la primera vez, no lo notamos. Quizá alguien notó que el texto está intrínsecamente ligado a los 10 mandamientos. Este texto habla de los 10 mandamientos, pero repito, una lectura rápida del texto podría hacer que pasáramos por alto lo que el texto está queriendo decir en torno a la ley moral de Dios. Antes de profundizar en lo que el texto dice, quiero remitirme a los 10 mandamientos para que cuando estudiemos el texto sepamos a qué mandamiento está haciendo referencia nuestro texto. En nuestras Biblias podemos leer en Éxodo capítulo 20 la base de la ley moral de Dios. Pastor, ¿cómo así que la ley moral de Dios? Si está hablando de los 10 mandamientos, ¿cómo son esos conceptos? Bueno, hermano, cuando hablamos de la ley moral, nos estamos refiriendo a los reglamentos que hacen referencia a la justicia, al respeto y a la conducta sexual, y todos ellos están enmarcados dentro de lo que conocemos como el decálogo de los 10 mandamientos o los 10 mandamientos, como generalmente les llamamos. El texto de los 10 de Éxodo capítulo 20 inicia con la siguiente expresión: yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de la tierra de Egipto, donde vivías como esclavo. Ahora, ¿cuál es el primer mandamiento de estos 10 mandamientos? No tendrás dioses ajenos delante de ti. Yo lo voy a leer en forma más resumida, porque allí en el capítulo 20 el mandamiento es extenso, y solamente quiero que consideremos lo que dice cada mandamiento en esencia. El primer mandamiento dice: no tendrás dioses delante de mí. El segundo mandamiento dice: no te harás imágenes ni semejanza alguna de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso. Yo visito en los hijos la maldad de los padres que me aborrecen hasta la tercera y cuarta generación, pero trato con misericordia infinita a los que me aman y cumplen mis mandamientos. El tercer mandamiento dice: no tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios, porque yo, el Señor, no consideraré inocente al que tome en vano mi nombre. El cuarto mandamiento dice: te acordarás del día de reposo y lo santificarás. Durante 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el día séptimo es de reposo en honor del Señor tu Dios. No harás en él ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que viva dentro de tus ciudades, porque yo, el Señor, hice en 6 días los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, pero reposé en el día séptimo. Por eso yo, el Señor, bendije el día de reposo y lo santifiqué. Hasta aquí, estos 4 primeros mandamientos hacen una referencia directa a la relación del hombre o a los deberes del hombre respecto a Dios. Del quinto en adelante veremos una referencia de la relación o los deberes de los hombres con sus prójimos. Leamos el mandamiento número 5. Honrarás a tu padre y a tu madre para que tu vida se alargue en la tierra que yo, el Señor, tu Dios, te doy. ¿Ven? En relación con otro. Mandamiento número 6. No matarás. Número 7.
no cometerás adulterio. Número 8, no robarás. Número 9, no presentarás falso testimonio contra tu prójimo. Y número 10, no codiciarás la casa de tu prójimo. Escuchen, voy a hacer un énfasis: ni a su mujer, ni a su siervo, ni a su esclava, ni a su buey, ni a su asno, ni nada que le pertenezca a tu prójimo. Ok. En el sermón que hicimos la semana pasada, expusimos el versículo 7. Y en esta exposición del versículo 7 de 1 de Timoteo capítulo 1, dijimos cuál era el propósito que motivaba la vida de los falsos maestros. Dijimos también en aquella exposición, con una frase tal vez un poco fuerte, pero no dejaba de ser cierta, y es que los falsos maestros, mis hermanos, son algo así como una especie en peligro de extinción que no se extingue. Y no se extingue porque desea acumular aplausos de los hombres. Los falsos maestros, mis hermanos, a lo largo de la historia han mordido a la iglesia, y toda vez que han mordido a la iglesia le han inyectado su veneno. Ahora, creo que si somos honestos con la historia, debemos decir que hay mordidas de mordidas. Es decir, hay serpientes más venenosas que otras serpientes. Hay herejías que los falsos maestros han introducido a la iglesia y no han pasado de ser una situación momentánea, una moda o una tendencia que al pasar algunos días termina por ser completamente olvidada. Pero hay herejías, mis hermanos, que han sido proclamadas por los falsos maestros, que tuvieron un punto de inicio, pero pareciera que no tuvieron un punto en el que vayan a finalizar. En particular, para unir este tema que he mencionado de los 10 mandamientos y de la excelencia de la ley de la que vamos a hablar hoy, quiero hablar de una herejía que fue introducida por esos falsos maestros de quienes hemos venido hablando en sermones anteriores, y es la herejía conocida como el antinomianismo. La expresión anti significa contra, nomos significa ley. El antinomianismo entonces es contra la ley. El antinomianismo, en esencia, es aquella creencia que nos dice que no hay leyes morales y que Dios no espera que nosotros, los cristianos, nos sujetemos de alguna forma a esas leyes morales. En esencia, mis hermanos, el antinomianismo rechaza rotundamente el rol de los 10 mandamientos que acabamos de leer. No son importantes, son anticuados, pertenecen a una antigua dispensación. Nosotros estamos en el periodo de gracia, así que eso no nos aplica, dirá el antinomianismo. La consigna básica del antinomianismo entonces es esta: como yo soy salvo y Dios me ama y mi alma ha sido redimida, entonces no importa si peco, porque en todo caso ya Dios me salvó. Ese es el punto grotesco al que llegan los antinomianistas. Debemos decir en todo caso, mis hermanos, que esta herejía, ya dije que ha hecho mucho daño, y ha hecho mucho daño porque no es novedosa en la iglesia. Es decir, esto no empezó hace una década, 2 décadas o 6 décadas. Esta herejía, mis hermanos, se está combatiendo al interior de la iglesia desde el primer siglo. No hay ley, así que peca abiertamente. La ley ya no tiene ninguna aplicación en ti, así que peca abiertamente porque finalmente ya Dios te salvó. Juan, en su primera carta, el capítulo 3, versículo 4, hermanos, los que sean de Biblia rápida, me acompañan al texto. Si usted no alcanza a llegar, tranquilo, yo hago la lectura. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice lo siguiente: esto advierte el apóstol en relación a aquellos con tendencias antinomianistas. Dice lo siguiente: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo el que permanece en Él no peca, refiriéndose obviamente a Cristo. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Versículo 7: hijos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Versículo 8: el que practica el pecado
Los antinomianistas van a decirte, tú puedes pecar, no pasa nada porque ya Dios te salvó. Ahora Juan dice, combatiendo a los antinomianistas del primer siglo, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Es usual, mis hermanos, que en nuestros días nos encontremos con personas que no tengan ni la más remota idea de lo que es el antinomianismo, pero en su vida práctica son antinomianistas. ¿Por qué? Porque rechazan la ley, la consideran como obsoleta, como anticuada o como algo que no sirve y que es contrario a la gracia de Dios. Muchas veces toman estas posiciones con el único propósito de justificar su propia vida de pecado, al no sentirse obligados de tener ningún deber moral en torno al cumplimiento de las leyes. Y se dicen a sí mismos la siguiente expresión: salvo, siempre salvo. Si yo soy salvo, puedo hacer lo que quiera. Y eso también tiene sus raíces en el gnosticismo. Bueno, el cuerpo es malo, pero el espíritu es bueno, así que tú con tu cuerpo haz lo que quieras porque al final el espíritu será redimido. El antinomianismo entonces, en esencia, mis hermanos, aborrece la ley moral de Dios, y la ley moral de Dios tiene su asiento en los 10 mandamientos. Un antinomianista leerá Éxodo 20 y considerará que esto es un texto antiguo del cual no se puede sacar mucho provecho. Es más, leerá todo el Antiguo Testamento y dirá, bueno, se pueden sacar algunas enseñanzas prácticas, como por ejemplo ser valiente como David al enfrentar a Goliat, alegóricas, pero no teológicas, ni una aplicación doctrinal de estas enseñanzas teológicas a nuestras vidas, porque esto ya no tiene ninguna aplicación. En síntesis, el antinomianista verá el Antiguo Testamento como palabra de Dios obsoleta o como no palabra de Dios. Mis hermanos, para evitar que alguno piense así, es que he hecho esta introducción. Leamos lo que dice el apóstol Pablo respecto a la ley que algunos rechazan. Leamos 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 8. ¿Qué dice allí? Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Mis hermanos, esto es una expresión maravillosa. El apóstol Pablo, adelantándose a la malicia de sus detractores o a la malinterpretación que ellos pudieran hacer al tergiversar sus expresiones, declara lo siguiente: la ley es buena. ¿Y por qué hace esta aclaración? Porque en el versículo 7, hablando de las intenciones de los falsos maestros, ¿qué dice de ellos? Ellos quieren ser maestros de la ley, pero no saben, no entienden ni lo que hablan ni lo que dicen. Entonces Pablo se apresura a decir que la ley es buena, porque Pablo no está denunciando que la ley sea mala, sino aquellos que inescrupulosamente quieren tomarla como un trampolín para buscar aplausos para sí mismos. Así que, como él ha hablado de la ley, es necesario que se apresure a decir: creyentes, no se confundan, no piensen que la ley es mala. Estoy hablando de los falsos maestros, pero la ley es buena. Que nadie se haga una idea equivocada y piense que la ley es mala, porque recuerden, la ley procede de Dios y Dios es bueno y bueno en gran manera, así que su ley debe ser necesariamente buena. Lo que Pablo hace entonces es condenar, en el versículo 7, es condenar el pecado de aquellos que desean hacerse maestros de la ley, pero no está condenando a la ley en sí misma. Pablo dice: la ley es buena. La expresión buena tiene su origen en la palabra griega kalos, que tiene que ver con utilidad. En otras palabras, el apóstol Pablo dice: la ley es útil por cuanto la ley refleja la voluntad de Dios. Así de maravillosa es la ley, mis hermanos, que Dios la utiliza para descubrir la pecaminosidad del pecador. Así de maravillosa es. La ley es buena, mis hermanos, porque expresa la voluntad de Dios y porque demanda que los hombres obedezcan esta voluntad expresada de Dios y caminen en la voluntad de Dios. No obstante, si bien la ley es buena,
la ley tiene una incapacidad. La ley es buena, ya estamos de acuerdo en ello, espero que sí, pero la ley tiene una incapacidad. La ley no puede traer tranquilidad espiritual al alma del hombre, por cuanto todo hombre la infringe y se sabe convicto de la ira de Dios por dicha infracción. Y Pablo agrega lo siguiente, esto lo voy a explicar más adelante, pero quiero que avancemos en el versículo. Pablo agrega: la ley es buena si uno la usa legítimamente. Es importante que recordemos que Pablo, en los primeros 7 versículos, de los cuales ya tenemos tal vez 4 sermones, ha dicho: los falsos maestros están tomando las enseñanzas del Antiguo Testamento para justificar sus genealogías y sus imaginarios y para justificar sus creencias personales, sus disparates. Utilizan la ley para adornar sus disertaciones, pero no utilizan la ley para mostrar el pecado de los hombres. Ese es el uso ilegítimo que ellos están haciendo de la ley. Así que se hace importante que Pablo hable de cuál es el uso legítimo. ¿Cuál es el uso legítimo de la fe? El uso ilegítimo más clásico, el uso ilegítimo más clásico que los falsos maestros harán de la ley, mis hermanos, será decirles a su audiencia: si cumples esto y aquello, podrás ganar el favor de Dios. Haz esto y vivirás. Ese es el uso ilegítimo más básico, más usual y más clásico que los falsos maestros hacen de la ley. Pero, amados hermanos, todos nosotros, por el conocimiento de las Escrituras, podemos concluir que lo que ellos dicen es falso, porque la ley muestra el pecado del hombre, pero la ley jamás podrá salvar a ningún hombre, porque ninguno puede salvarse por la ley, por el cumplimiento de la ley. Ese es el uso ilegítimo, pero Pablo dice: si uno la usa legítimamente. ¿Cuál es ese uso legítimo? Bueno, el uso legítimo tiene que ver con usar la ley para que ésta cumpla el propósito para el cual fue dada. ¿Cuál era el propósito de esta ley? La ley, mis hermanos, pretendía mostrar la incapacidad del pueblo para salvarse a sí mismo. Estaban todos estos preceptos: cúmplanlos y serán salvos. Nadie podía, o sea, ellos debían cogerse la cabeza y decir: no puedo cumplir con todo esto, no puedo ser salvo por mi propio medio. Y si no podía cumplirlo, debía reconocer su incapacidad y correr de manera inmediata, desesperados, hacia aquel que sí pudo cumplir perfectamente la ley y ahora les imputaba esa perfecta obediencia a ellos, a Cristo. Ese es el propósito de la ley, mis hermanos: conducir al pecador a Cristo. Ese es el propósito. Quiero que veamos un poco mejor explicado ese propósito santo de la ley. Veamos el versículo 9, hermanos. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. Acá ya he dicho algo importante. Hay un grupo para quienes es y hay otros grupos para los que no. Dice: la ley no fue dada para el justo. La expresión justo aquí debe ser leída como justo de justificado, es decir, para el creyente, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. ¿Para quiénes no fue dada la ley? Para el justo, para aquel que ha sido justificado por la fe delante de Dios, es decir, para aquel que vive en el Espíritu o que el Espíritu tiene morada en él. El problema del texto, o este texto más bien, venía a ser un problema para los falsos maestros, porque los falsos maestros se veían a sí mismos como justos. Mis hermanos, los falsos maestros suelen verse a sí mismos como verdaderos creyentes, pero recuerden, hermanos, ningún hombre puede justificarse por mérito propio. De no ser por la divina intervención de Dios en la vida de un hombre, ningún hombre podría salvarse. Aquellos que piensan que son justos, hermanos, nunca serán salvos. Los que piensan que son justos nunca serán salvos. Son como aquel hombre enfermo que se resiste a ir al médico porque el médico no sabe y no entiende y deja que la enfermedad avance hasta que lo mata. Yo no estoy enfermo, dicen, no tengo necesidad de ir. Si yo me encuentro bien, ¿por qué debo ir? Esta es una forma de ilustrar la realidad de aquellos falsos maestros que se creían creyentes y en consecuencia no necesitados de la gracia de Dios.
Así que el propósito de la ley, mis hermanos, no se cumple en aquellos que están en Cristo, sino que fue dada para, la lista dice, transgresores, desobedientes, impíos, pecadores, irreverentes, profanos, parricidas, matricidas, homicidas. En esencia, mis hermanos, el propósito de la ley es demostrar a los pecadores su pecado y, consecuente con esto, demostrarle a los pecadores la necesidad que tienen de Cristo. Hay un texto muy importante que quiero que por favor todos leamos, Gálatas 3:24. Dice así la palabra del Señor: de manera que la ley ha sido nuestro ayo. La expresión ayo puede ser leída como maestro, como quien me instruye. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, maestro, instructor. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la ley. Esa, mis hermanos, es la excelencia de la ley, que lleva al pecador a Cristo. La ley, mis hermanos, hace que se le pueda llamar al pecado por su nombre, pecado. Cuando infringimos la ley, sabemos que hemos pecado contra Dios, nos sabemos dignos merecedores de su justicia y consecuentemente nos sabemos necesitados de un Salvador al reconocer que no podemos salvarnos por nuestros propios medios. Mis amados hermanos, el legítimo uso de la ley obliga al hombre, escúcheme, obliga al hombre a reconocer la mala noticia, a reconocerse como culpable y como violador de las reglas de Dios. Ese es el uso legítimo de la ley. La ley quiere llevar a los hombres a esto. Esa es la ley santa de Dios. Que los hombres, cuando miren la ley, reconozcan que no pueden cumplir esto y que han pecado contra Dios. Que se reconozcan a sí mismos como pecadores. Tiene como propósito despertar el corazón endurecido del hombre a una profunda necesidad de la gracia divina al saberse un quebrantador de los mandamientos y preceptos de Dios. Ahora, mis hermanos, observen que en este versículo 9 que acabamos de leer y en el 10 que leeremos a continuación, el apóstol Pablo hará referencia a 14 tipos de personas para los que la ley sí fue dada. No fue dada para los justos. ¿Por qué? Porque estos ya han sido justificados, la justicia perfecta de Cristo está en ellos. Pero ahora dice, hay 14 grupos, 14 personas o 14 individuos que tienen estas características y para ellos sí fue dada la ley. Notarán ustedes que las 8 primeras menciones que se hacen vienen en grupos de a dos. Por ejemplo, dice transgresores y desobedientes, impíos y pecadores, irreverentes y profanos, y así sucesivamente. Si ustedes observan bien, las 4 primeras parejas hacen referencia a los 4 primeros mandamientos, que son los deberes del hombre respecto a Dios, de los 10 mandamientos. Los siguientes restantes, para completar 10, los siguientes restantes hacen referencia a los deberes de los hombres con respecto a los otros hombres, para completar un total de 10 grupos específicos a los que se está refiriendo el apóstol Pablo. Y aquí ya podemos empezar a ver la relación que tienen con los 10 mandamientos. Veamos los primeros que se relacionan con la primera parte de los 10 mandamientos, que tienen que ver con nuestra responsabilidad respecto a Dios. ¿Quiénes son los primeros que aparecen en la lista? Los transgresores y desobedientes. La expresión transgresores tiene que ver con aquellos que no solo viven al margen de la ley, sino que quieren vivir como si la ley no existiera. En otras palabras, los transgresores se refiere a aquellos que por condición y decisión se han determinado a vivir en rebelión contra Dios. Es esa persona a la que tú le predicas el evangelio y dices, no, yo quiero ser limpio. No, si el infierno existe, yo lo asumo, yo me quiero ir para el infierno.
Eso es un transgresor. Ahora, esa transgresión trae una consecuencia, la desobediencia. Cualquiera que quiere vivir en franca y abierta rebelión contra Dios, pues obviamente no va a querer sujetarse a sus preceptos. Los segundos en la lista, la segunda pareja que aparece en la lista son los impíos y pecadores. Los impíos hacen referencia a los que no tienen respeto por lo sagrado o que viven en armonía con el principio de incredulidad. Y los pecadores son aquellos que erran en el rumbo que Dios determinó o había dispuesto para su vida. Los terceros son los irreverentes y los profanos. La expresión irreverente puede bien traducirse como irreligioso. Y la expresión irreligioso puede ser entendida como aquellos que desprecian sus deberes para con Dios. En otras palabras, los irreverentes son aquellos que viven sin respetar la ley de Dios porque no respetan a Dios mismo. Y esa irreverencia contra Dios hace que lleguen a ser profanos. La expresión profanos tiene que ver con con pisotear lo que es sagrado. ¿Recuerdan ustedes el caso de Saúl? Aquel que era el primogénito. ¿Qué fue lo que hizo con su primogenitura? Esaú, el primogénito que tenía derecho a la herencia, a la bendición, a las promesas que Dios había confirmado a su padre, él despreció todo esto que era sagrado por menos que un plato de comida. Por menos que un plato de comida entregó su primogenitura. Él profanó lo que era sagrado, la promesa de Dios. Se convirtió en un profanador de lo sagrado al rebajar a menos que a un plato de comida aquella excelente promesa que Dios había hecho a su padre. Eso es un profano. Hasta este punto hemos mencionado los primeros 4 mandamientos. Los profanos, los irreverentes, los impíos, los pecadores, los transgresores, necesariamente, hermanos, rompen los primeros 4 mandamientos. Necesariamente son idólatras, necesariamente no aman únicamente a Dios, necesariamente profanarán el día del Señor, no guardarán el reposo. Eso hacen los hombres que hemos listado acá, quebrantar esos primeros 4 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, los tienen. No te harás imagen de ellos, son idólatras. No te inclinarás ante ellos, son idólatras. No tomarás en vano el nombre del Señor, jurarán vanamente en el nombre del Señor. No guardarán el día de reposo. Lo que veremos de aquí en adelante, mis hermanos, que es donde quiero que situemos toda nuestra atención ahora, es en los restantes 6 mandamientos que tienen que ver con la relación de los hombres con los otros hombres. Veamos la siguiente pareja: los parricidas y matricidas. ¿Saben lo que es un parricida? Un parricida es aquel que asesina a su padre, y un matricida es aquel que asesina a su madre. ¿Qué mandamiento se está violando aquí? El quinto mandamiento: honrarás a padre y a tu madre para que tu vida se alargue en la tierra que yo, el Señor, te doy. Pero también no matarás. Pero dejémoslo aquí en el quinto. Éxodo capítulo 21 versículo 15 declara lo siguiente: el que hiera a su padre o a su madre morirá. Ojo, noten esto. Aquí ya se bajó la medida de matar al padre o de matar a la madre. Aquí solamente dice el que hiere, el que lastima, y la expresión hiere tiene que ver con infligir cualquier tipo de malestar a sus padres. ¿Y por qué estás explicando esto de herir y de infligir cualquier tipo de malestar a sus padres? Porque, amado hermano o amigo que nos acompañas hoy, quiero que a partir de este punto de la exposición te caracterices con ella. Que el Señor, mis hermanos, nos conceda iluminar nuestras conciencias y podamos, en la medida que sea nuestra realidad, caracterizarnos con esta tormentosa lista que vamos a leer. ¿Has quebrantado, mi hermano, el quinto mandamiento? Tú podrías decir: bueno, pero yo no he matado a mi papá, yo no he matado a mi mamá. Pero el mandamiento mayor contiene al menor, y el menor dice: el que hiera a su padre o a su madre morirá. ¿Has herido? ¿Has
¿Has maltratado? ¿Has defraudado? ¿Has traicionado a tu padre o a tu madre? Espero que esas preguntas las vayas respondiendo en tu corazón. Veamos el siguiente en la lista: homicidas. Literalmente la expresión homicidas se refiere a alguien que está dispuesto o que quita la vida. ¿Qué mandamiento se quebranta aquí? No matarás, el sexto mandamiento, que también puede ser traducido como no cometerás homicidio. Alguien puede decir, pastor, pero aquí yo no puedo caracterizarme con este mandamiento, pues porque yo no voy por la vida disparándole a la gente o apuñaleando a las personas, así que yo no he matado a nadie. Quizá deba leer este más rápido porque este no es mi caso, pero no te apresures a decir esto, porque me gustaría que leyeras conmigo la interesante interpretación que Jesús, que es Dios, hace en el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento. Leamos lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 21 al 26. Mateo 5, 21 al 26. Oísteis que fue dicho a los antiguos, sexto mandamiento, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Noten cómo inicia el versículo 22. ¿Qué dice allí? Pero yo os digo, esta es la sagrada interpretación del mandamiento, dice Jesús. Ustedes lo han entendido incorrectamente. Ahora escuchen cómo debe ser entendido el mandamiento: que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Jesús, interpretando el sexto mandamiento, dice: si te has llenado de odio, de enojo contra otra persona, ahora eres culpable de haber transgredido el sexto mandamiento de la ley moral de Dios. Hermanos, ¿han ustedes transgredido el sexto mandamiento? ¿Son ustedes culpables de haber quebrantado el sexto mandamiento? ¿De haberse llenado de enojo, de ira, de tener contiendas irremediables con sus semejantes? ¿Son ustedes quebrantadores? Yo mismo debo decir claramente, lo soy. Y creo que todos nosotros en algún momento lo hemos hecho. Veamos ahora el versículo 10. Para los fornicarios, recuerden que está hablando para quienes fue dada la ley: para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina. ¿Quiénes son los siguientes en la lista? Los fornicarios. Los fornicarios. La expresión fornicación, nosotros en el castellano la tenemos muy entendida como a tener relaciones extramaritales. Bueno, mejor no, como por fuera del vínculo matrimonial o entre solteros. Y tenemos otro concepto que es adulterio, que es romper el vínculo sagrado del matrimonio, donde uno de los participantes o integrantes del matrimonio le es infiel a su cónyuge. Pero la expresión fornicación contiene a la expresión adulterio, porque la expresión que se traduce como fornicación, que es forniqueia, puede traducirse literalmente también como adulterio. Lo que quiero decir es que la expresión adulterio, mis hermanos, se refiere a todos aquellos delitos que tienen que ver con respecto a la inmoralidad, en todo el sentido de su palabra. La masturbación, la pornografía, el adulterio, la fornicación, todo eso está contenido dentro de la expresión fornicación. Así que la expresión no solamente comprende la relación entre solteros, sino que hace referencia a todo pecado sexual. A todo pecado sexual. Si entendemos esto, claramente podemos entender que aquí hay un quebrantamiento al séptimo mandamiento. ¿Qué dice el séptimo mandamiento? No cometerás adulterio. Pero
Así como es cierto que aquí se está quebrantando el séptimo mandamiento, también se está quebrantando el décimo mandamiento. ¿Por qué, pastor? Lean el décimo mandamiento. Escuchen lo que dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, ojo, ni a su mujer, ni a su mujer. Codiciar la mujer del prójimo es un quebrantamiento del décimo mandamiento. Ni a su siervo, ni a su esclava, ni a su buey, ni a su asno, ni nada que le pertenezca a tu prójimo. Codiciar sexualmente la mujer de otro hombre, aquella que no sea mi mujer, es un quebrantamiento directo del séptimo y del décimo mandamiento. Y en este punto alguien puede decir: pastor, pero ojo que yo no le he sido infiel nunca a mi esposa. Perfecto no soy, pero nunca le he sido infiel. Quiero nuevamente animarte a que consideres las palabras de Jesús interpretando este mandamiento. Mateo capítulo 5 versículo 27 y 28. Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Pero yo os digo, yo interpreto correctamente la ley. Y si ustedes piensan que solamente el cometer adulterio es ir a consumar un pecado, se han equivocado. Están completamente equivocados. Porque cualquiera que codicia a una mujer en su corazón, ya ha adulterado con ella. ¿Ven la relación clara que hay entre el quebrantamiento del séptimo y el décimo mandamiento? ¿Mis hermanos lo ven? Es claro que si codicias, varón, la mujer de otro hombre, has pecado contra el Señor. Amados hermanos, y aquí quiero extenderme un poco más en este punto del sermón para animarlos a todos, hermanas y hermanos. Hermanas y hermanos, a tener cuidado con el pecado de la fornicación, que también podríamos traducir como adulterio. El adulterio, hermanos que están casados, el adulterio generalmente empezará por una mirada codiciosa. Ese fue el caso de David con Betsabé. La miró, la codició y de inmediato se activó la concupiscencia en su corazón. Ese corazón que dicen las escrituras del cual salen los malos deseos, y que el corazón en esa tendencia pecaminosa procurará ejecutarlo. En muchos casos, dicho adulterio será pecado, pero se quedará en el imaginario de un hombre. Pero en otros casos más grotescos, para la deshonra de su hogar y para la tristeza de la iglesia, este pecado llegará a ejecutarse y habrá una infidelidad en medio de un hogar, de un matrimonio. Alguien dijo en una oportunidad que los ojos son la puerta de entrada del elemento que genera la perversidad. Cuiden sus ojos, varones hermanos. Cuiden sus ojos, cuidemos, debo incluirme en ello, hermanos. Cuidemos nuestros ojos. El pecado, mis hermanos, y quiero aclarar esto, el pecado no está en mirar a una mujer. Porque si vas por la calle caminando, vas a cruzarte con cientos de mujeres. Ahora mismo estoy viendo a quizá una decena de hermanas al frente escuchando la prédica. El pecado no es mirar a una mujer, varón. El pecado es codiciarla, mirarla para codiciarla. Es mirar a esta mujer y codiciar con ella lo que no nos es lícito. El Señor afirma que quien ha puesto su mirada codiciosa sobre una mujer ha quebrantado el décimo mandamiento y el séptimo mandamiento. En otras palabras, amados hermanos, escuchen muy bien esto. Lo que Dios juzga es la intención. En los actos de los hombres, lo primero que Dios juzgará es la intención. Es como tú miras, es como tú piensas antes que consumar tus actos. Los fariseos decían: si tú no consumas el pecado, no es pecado. Pero el Señor dijo: no, yo lo que miro primero son las intenciones. ¿Cuál es tu intención? ¿Acaso ya te revolcaste con ella en la cama en tu mente? Si ya lo has hecho, ya has pecado. Ya eres convicto de la justicia de Dios. Ya has cometido adulterio. Ya has pecado contra el Señor. Después de explicar, mis hermanos, que lo que primero evalúa el Señor en estos términos son nuestras intenciones, pregunto yo, ¿alguno osaría levantar la mano y decir: pastor, yo nunca he pecado de esta manera? ¿Mis pensamientos han sido puros siempre? ¿Alguien osaría hacerlo? Ciertamente creo que no. Los siguientes que aparecen en esta lista son los sodomitas.
La expresión sodomita viene de dos palabras griegas, una es la expresión hombre y otra es la expresión cama. La expresión cama que aquí se utiliza generalmente habla de una cama grande, del lecho nupcial. En otras palabras, sodomita se podría traducir como hombres en el lecho nupcial. A lo que quiero hacer referencia es que sodomita se refiere al homosexualismo. Lo que hace Pablo aquí es condenar la práctica deliberada del homosexualismo. Para ellos, para los homosexuales, dice Pablo, para ellos es la ley. Levítico 20:13 dice lo siguiente: no te echarás varón con varón como con mujer. Escuchen esto, es abominación. Las relaciones íntimas entre varones, dice Dios, es abominación. Hermanos, después de decir esto, no se me hará extraño que alguien quizá en el video comente homofóbicos, retrógradas, etcétera, etcétera. Pero independientemente, mis hermanos, del rótulo que me quieran poner o quieran ponerles a ustedes si están de acuerdo con esto, independientemente de esto, mis hermanos, debo declarar con firmeza lo siguiente: el homosexualismo, según las Sagradas Escrituras, es un pecado. Es un pecado que quebranta el séptimo y el 10º mandamiento. Es un pecado. Y pueda que un individuo tenga una lucha en su corazón, una inclinación en su corazón, pero si este individuo dice creer en Dios, si dice realmente haber nacido de nuevo, luchará con ese pecado y lo mortificará y podrá hacerlo. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque si es un creyente genuinamente, el Señor le capacitará para ello. Pero cualquiera que diga no, yo soy creyente, y hago este comentario por la teología queer de nuestros días. Hay un libro que literalmente se llama así. No, yo puedo ser un homosexual abiertamente y practicar abiertamente el homosexualismo y al mismo tiempo ser cristiano. La Biblia dice no puedes vivir en pecado. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas?, pregunta el Señor. No puedes vivir una vida de abierta y franca rebelión contra Dios y decir al mismo tiempo que eres creyente. Oh, pero la Biblia dice que Dios no echa fuera a nadie. Sí, a nadie que venga arrepentido genuinamente delante de Él. Y esto el Señor lo declara como un pecado. Como un pecado. La práctica, mis hermanos, habitual de un pecado evidencia que un individuo no ha nacido de nuevo. No, yo soy creyente, pero soy homosexual. Miren lo que dice 1 Corintios, capítulo 6, versículos 9 y 10. 1 Corintios, capítulo 6, versículos 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No lo heredarán, no son salvos, dice. No erréis, agrega Pablo, y va a hacer una lista en donde desglosará el concepto de injusticia. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Amados hermanos, sin importar lo que este mundo relativista diga, sin importar lo que este mundo permisivo y humanista afirme respecto a los cristianos y a si son o no retrógradas, nosotros, amados hermanos, debemos entender que la única verdad final de todas las cosas está contenida en las Escrituras. Y las Escrituras llaman al homosexualismo con este nombre: pecado. Creyentes, no podemos conformarnos de modo alguno al pensamiento de este mundo. Debemos conformar nuestras vidas a la palabra de Dios. Y si debemos hacer esto, y debemos hacerlo, debemos denunciar al pecado por su nombre. El homosexualismo es pecado, como lo es el adulterio o la fornicación. Es cuestión de tiempo, hermanos, es cuestión de tiempo. Y creo que cualquier ministro preocupado por el momento que tenemos histórico para la iglesia entiende que es cuestión de tiempo
en el que toquen a esa puerta y nos digan qué tenemos que enseñar, cómo podemos enseñarlo y a qué podemos y a qué no podemos llamarle pecado. Es cuestión de tiempo. La agenda, mis hermanos, de la iglesia no la determina ni la determinará jamás el gobierno. La agenda de la iglesia ha de ser determinada por la bendita palabra de Dios. Amén. Tanto el homosexual como el adúltero, mis hermanos, necesita de Cristo. Por eso, a mí de verdad que me resulta increíble ver a creyentes que estén dispuestos a cerrar su boca para proclamar el evangelio en medio de un mundo inmoral como en el que vivimos. Este es un mundo terriblemente inmoral. Terriblemente inmoral. Usted abre sus redes sociales y allí hay inmoralidad. Usted va caminando y ve los letreros, allí hay inmoralidad. En todas partes hay inmoralidad. Usted habla con sus amigos que no son cristianos y los escucha tener conversaciones inmorales. ¿Y qué hacen los creyentes frente a esto? Hermanos, los homicidas, los parricidas, los matricidas, los homosexuales, los adúlteros, todos ellos necesitan de Cristo. Todos ellos necesitan de Cristo. Pero ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Muchos creyentes hoy temen llamar al pecado por su nombre y le temen, miren hermanos, hay creyentes que le temen a los linchamientos en las redes sociales, le temen al linchamiento o al rechazo o al menosprecio. Pero, mis hermanos, témanle más a la ira de Dios que a los trinos de los hombres. Témanle más a la justicia de Dios que a los comentarios en redes de los hombres. Teman más a traer deshonra al nombre de Dios que al agrado de los hombres. Es necesario que hablemos con firmeza y claridad y llamemos al pecado por su nombre. Es necesario, hermanos, que a la luz de las Escrituras anuncien la mala noticia para que tengan herramientas para anunciar la bendita noticia de salvación que está contenida en el Evangelio. Los siguientes en nuestra lista son los secuestradores. La expresión viene del original, o el original podría traducirse literalmente como tomar a un hombre por el pie, haciendo referencia a alguien que ha esclavizado a otros. La alusión a la que podemos ver que apunta la expresión secuestradores tiene que ver con tratantes de esclavos, pero hay muchos comentaristas, y de hecho la mayoría coinciden en decir que el secuestro de los niños era una práctica sumamente común en los días que Pablo escribe este texto. El pecado, o a quienes aquí se condenan, son a los secuestradores, ya sea que fueran de esclavos o de niños. Lo que vemos es que los secuestradores están rompiendo el octavo mandamiento. ¿Qué dice el octavo mandamiento? No robarás. Justo Collantes comenta lo siguiente: los tratantes de seres humanos atentan contra el octavo mandamiento al robar lo que al hombre tiene de más precio, la libertad. Aquí vemos una clara quebrantación al octavo mandamiento. Mis hermanos, robar es un pecado que las Escrituras condenan y todos debemos tener sumo cuidado de esto. Todos debemos cuidarnos de la codicia. Debemos actuar con honestidad y con transparencia. Hermanos, la honestidad no será algo que lleve al cielo a nadie, pero la honestidad claramente es algo que caracteriza a aquellos que van camino al cielo. O sea, un creyente ladrón, un cristiano ladrón, eso no tiene sentido. Luego, los siguientes que vienen en la lista son los mentirosos. ¿Qué mandamientos se está rompiendo aquí? El noveno: no presentarás falso testimonio contra tu prójimo. Quienes presentan falso testimonio están mintiendo. Y Romanos capítulo 3 versículo 4 dice que todos nosotros
pecamos contra este mandamiento. Antes de que el Señor saliera a nuestro encuentro y nos tomara de la mano y tiernamente nos condujera, la mentira era nuestro segundo nombre. Y era nuestro segundo nombre porque Satanás, quien es padre de la mentira, era nuestro padre. El concepto de mentira, mis hermanos, y esto quiero que por favor me escuchen muy bien, esto es muy práctico lo que estoy diciendo. El concepto de mentira, cuando lo leemos en las Escrituras, no solo hace referencia a los que no dicen la verdad, es decir, que con sus palabras dicen engaños. El concepto también se aplica a aquellos hombres cuyas acciones no están en consonancia con lo que dicen, es decir, a los que viven hipócritamente. Miren lo que dice Primera de Juan capítulo 2 versículo 4. Primera de Juan 2:4. El que dice: yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Hermanos amados, no solo es mentiroso quien no dice la verdad, es un mentiroso quien no tiene coherencia entre lo que dice y entre lo que hace. Prometer algo y no hacerlo te convierte en un mentiroso. Dar tu palabra de que harás algo y no hacerlo te hace un mentiroso. Primera de Juan, allí más adelante, capítulo 4, versículo 20, dice lo siguiente: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Si no es capaz de cumplirle a sus hermanos, si no es capaz de vivir para glorificar al Señor y para beneficio de sus hermanos, el tal es un mentiroso, dicen las Escrituras. Finalmente nuestro texto dice, ahora antes de pasar al punto final, ¿son ustedes libres de ese pecado? ¿Somos libres nosotros de ese pecado? Aquí sí podemos levantar la mano y decir, bueno, pastor, pero es que yo tampoco no, mentiras, sí. El último dice perjuros. La expresión perjuros tiene que ver con aquellos que invocan el nombre de Dios para engañar al prójimo, es decir, con aquellos que son capaces de hacer un voto, te lo juro por Dios, de hacer un voto solemne que no tienen la intención de cumplir o que están dispuestos a quebrantar en cualquier momento. Eso hacen los perjuros. Algunos eruditos dicen que los perjuros, o a quienes se les atribuía el título de perjuros en la antigüedad, era a aquellos que juraban por Dios que lo que tenía el prójimo era de ellos para apoderarse de eso. Les juro abiertamente en la asamblea que ese lotecito es mío, no de él. Y como juró abiertamente por Dios, el lotecito debía darle a quien juraba. Estaba quebrantando, ¿qué mandamiento aquí? Varios. El 10º, codiciando lo de los otros. Estaba quebrantando el 2, y estaba quebrantando el no robarás. ¿Ven? Ok, ¿alguien puede decir, no, yo la verdad nunca he roto mi palabra, aun cuando he jurado por Dios? Finalmente el apóstol Pablo, mis hermanos, termina su disertación en el versículo 10 con la siguiente expresión: y para todo cuanto se oponga a la sana doctrina. Es como si el apóstol Pablo generalizara que todo lo que es contrario a la doctrina apostólica, para eso fue dado la ley, para señalar el pecado. Todo lo que es opuesto a la doctrina apostólica es pecado, es lo que está diciendo Pablo aquí. La expresión que él utiliza, sana doctrina, la expresión sana, viene de la palabra griega ugianio, lo dije bien. La expresión ugianio es de donde nosotros traducimos nuestra expresión en español higiene, para referirse a que la sana doctrina es algo saludable, algo sano. En otras palabras, mis hermanos, la doctrina sana o doctrina apostólica es sana porque produce vida espiritual, crecimiento y salud para el alma del creyente. Gordon Fee comenta lo siguiente: es una metáfora del campo de la medicina que hace referencia al carácter salutífero de la enseñanza que encontramos en el Evangelio, y se contrapone al afán enfermizo de los disidentes cuya enseñanza se propaga como gangrena. En otras palabras, mis hermanos,
la Biblia, en otras palabras, la enseñanza de la Biblia, que recoge las enseñanzas de los apóstoles, son sanas porque dan vida a los hombres, mientras que las enseñanzas de los falsos maestros, recuerden que ese es el contexto, Pablo está denunciando a los falsos maestros, las enseñanzas de los falsos maestros traen enfermedad espiritual a la iglesia. Es como diría Samuel Pérez Millos respecto al valor de la sana doctrina. Las doctrinas verdaderas son el antídoto contra el veneno de las falsas doctrinas inyectadas por los falsos maestros. Así que con firmeza, mis hermanos, abracen la ley moral de Dios. Consideren ir una y otra vez a Éxodo 20 y leer el decálogo de los mandamientos y abrácenlos con firmezas. Esos mandamientos siguen siendo nuestra ley hasta el día de hoy. La buena noticia, creyente, es que tú puedes cumplirlos, porque el Espíritu Santo que reside en ti te capacitará para ello. Y termino con esto, mis hermanos. ¿Recuerdan este texto que les dije que era muy importante? Gálatas 3:24. Dice así: de manera que la ley ha sido nuestro ayo, ha sido nuestro maestro, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la ley. ¿La ley ha sido tu ayo? Hermanos amados, les pregunto, ¿la ley les ha conducido a Cristo? ¿Han leído ustedes la palabra de Dios y se han visto como quebrantadores de ella? Y consecuente a esto ha habido culpa en sus corazones y esa culpa los ha llevado al arrepentimiento. La ley ha sido nuestro ayo. Esa bendita ley, mis hermanos, fue escrita para nosotros, para aquellos que hoy creemos, pero para los que no también. Aquellos que viven en su miseria y desgracia pueden observar la ley y ver en ella un bendito espejo que les deja ver su miserable condición y en consecuencia la profunda necesidad que tienen de reconocer a Cristo como su Salvador. Si tú, después de observar esta lista que hemos hecho hoy de los 10 mandamientos, dices: pastor, yo la verdad los quebranto, y los quebranto hasta con gusto. Yo soy un practicante acérrimo del pecado. Y de acuerdo a lo que leíste de 1 Corintios, entonces yo no soy un creyente, porque yo practico constantemente este pecado. Si este es tu caso, te invito a que vengas en arrepentimiento y fe delante de aquel que cumplió plenamente las demandas de la ley para darte los beneficios que tú no podías tomar de ella. Hermanos, si tú a considerar este sermón dices: yo no soy un creyente, te invito a que vengas desesperadamente delante de Cristo. Mis hermanos amados, el pecador está metido en un edificio que está ardiendo en llamas. Si el edificio está ardiendo en llamas, ¿cómo les gritarían ustedes para que ellos salieran de allí? Mira, te animo a que salgas de ahí. Seguro que eso va a colapsar y te va a matar. ¿Esa sería la forma en la que ustedes le hablarían a un pecador? Con desespero gritarían: ¡sal de ahí! ¡Corre por tu vida! Porque es cuestión de tiempo y vas a morir. ¡Corre por tu vida! Lamentablemente muchos hoy proclaman el Evangelio como si lo que hubiera en ese edificio no fuera un incendio, sino una pequeña gotera cayendo del techo. Mientras avanzamos en la lectura de los 10 mandamientos, ¿sentiste que has quebrantado alguno o varios de ellos? ¿Te ha hecho, mi hermano o amigo, te ha hecho este sermón verte a ti mismo como un pecador? Si esto es así, doy gloria a Dios por ello.
te sabes enfermo, ve al médico, ve con urgencia, corriendo a aquel que es el doctor por excelencia. Ve y date prisa y corre a aquel que da vida y vida abundante. ¿Saben, hermanos, qué puede librar al pecador de su miseria? Cristo. Así que hoy anuncio a Cristo para ustedes, mis hermanos. Hoy anuncio a Cristo para ustedes, mis hermanos. Las Escrituras dicen: y los escribas y los fariseos, viéndole comer con publicanos y con pecadores, dijeron a sus discípulos: ¿qué es esto? Estaban escandalizados. Que él come y bebe con publicanos y pecadores. ¿Qué clase de Dios es ese que se sienta con transgresores, con desobedientes, con impíos, con pecadores, con irreverentes, con profanos, con parricidas, con matricidas, con homicidas, con fornicarios, con homosexuales, con secuestradores, con mentirosos, con pérjuros? ¿Qué clase de Dios es ese? Ese es nuestro Dios, mis hermanos. Aquel que un día se sentó a la mesa con nosotros cuando tú y yo éramos esto o peor que esto. Ese es nuestro Dios. Aquel que se sienta a la mesa con pecadores arrepentidos. Si tú te has arrepentido y has tenido fe, en buena hora, mi hermano. La gloria sea al Señor por ello. Vive para la gloria del Señor. Y si tú no has creído y no has nacido de nuevo, mi querido amigo, el edificio está en llamas y vas a morir. Siéntate a la mesa con aquel que da vida y vida en abundancia. Amén.